la sesión de LaTeX. Como les había comentado, la idea era que ustedes se instalen el MikTeX y también después se instalen el TextMaker. El MikTeX es básicamente el motor con el cual compila o tiene todo el código con el que trabaja LaTeX. Es básicamente el motor de LaTeX. Y el TextMaker es más como un editor, ¿no? Al igual que el TextMaker, existen otros editores para trabajar con LaTeX, como el Technic Center. Eh, Hay maneras de trabajar también con el ERE, por ejemplo, y el LaTeX simultáneamente. Pero una de las ventajas del TextMaker es que tiene de alguna manera la facilidad de estar presente en los tres sistemas operativos más comunes, digamos, ¿no? Hay versiones para Linux, hay versiones para la Mac y hay versiones para Windows. Y tiene una estructura bastante sencilla para compilar y también tiene una secuencia para trabajar con el ERE directamente si es que nosotros quisiéramos. Ya, entonces el TextMaker tiene esta presentación, la que están viendo ustedes en pantalla. Vamos a empezar creando un documento LaTeX desde el inicio. Entonces para eso vámonos aquí a la ventanita de File, Nuevo. O también podríamos haber abierto con esta hojita del más que está aquí al costado, ¿no? El TextMaker es bastante versátil. Y lo que nos abre es una hoja en blanco completamente. Y el LaTeX tiene una estructura bastante ordenada, si quieren, ¿no? Hay tres partes fundamentales en el LaTeX. La primera, y una de las más fundamentales, es el tipo del documento, ¿ya? El tipo del documento. Y a ver, tal vez antes de iniciar, cualquier comando inicial del LaTeX inicia con esta barrita, ¿no? El slash. Y después de eso se escribe el comando. Entonces el comando, y una cosa buena del TextMaker es que tiene esta opción de completar los comandos que vayamos a usar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el primer gran comando que es útil es este document class, ¿no? Si yo pongo document class, me aparecen un corchete y una llave. El corchete está destinado a opciones que uno pueda tener del comando principal, ¿no? Por el momento no es tan útil para nosotros. Voy a eliminar la opción de opciones. Y dentro de los corchetes yo voy definiendo ya algunos parámetros básicos del comando, digamos. En este caso, aquí lo que yo le doy es, en el document class, el tipo de documento que quiero generar, ¿no? Hay varias opciones, ¿no? Puedo crear un libro, un artículo, un reporte, una carta, una presentación. El más estándar y el que podemos utilizar para nosotros es el article para crear un artículo, ¿no? Y esa es la primera línea que es necesaria que esté presente, ¿no? El document class y el tipo que vamos a nosotros definir. Nuevamente, aquí puede ser un artículo o puede ser un libro, digamos, ¿no? Lo voy a poner como comentario, ¿no? El comentario en LaTeX se utiliza, para el comentario en LaTeX se utiliza el símbolo de porcentaje. Y les voy a poner como un recordatorio ahí, por ejemplo, que se puede utilizar otro tipo de elementos. Por ejemplo, el tipo book para hacer un libro, el tipo report para hacer un reporte. Está el tipo carta, el letter para hacer cartas si quieren ahí. Y si quieren hacer presentaciones que son bastante eh, formales y para el ámbito de la educación y la investigación, el estilo Beamer que crea exclusivamente presentaciones, ¿no? Hay muchas más opciones, incluso uno puede crear algunas plantillas para definir un documento en LaTeX, pero estas son al menos las más sencillas y las más básicas, ¿no? Después viene el siguiente apartado que vendría a ser las librerías que nosotros vayamos a necesitar para nuestro documento, ¿no? Y esas se las define con el comando usePackage. Eh, y ahí entre las llaves nosotros vamos poniendo eh, las distintas librerías que nosotros vayamos a usar, ¿ya? Eh, Nosotros, por ejemplo, dado que vamos a empezar a utilizar el LaTeX desde cero, entonces es bueno tener algunas librerías básicas.
Entre las principales, por ejemplo, hay una librería que es justamente la que nos va a permitir utilizar el español para escribir, dado que el idioma de origen del LaTeX es el inglés. Entonces, por ejemplo, si queremos trabajar en español, tenemos que decirle que vamos a escribir en español para que entienda que no queremos, digamos, en vez que salga table of contents para la tabla de contenido, salga índice o tabla de contenido, digamos, ¿no? Para que ese tipo de detalles, digamos. En el español existen símbolos especiales, digamos, como la ñ, que tenemos que definirla, digamos, ¿no? Si es que nosotros no la definimos, entonces esas letras, por ejemplo, no van a poder ser usadas, digamos, ¿no? Entonces, tal vez antes de utilizar alguna librería en particular, para que vean qué pasa si es que no definimos librerías, que es la segunda parte importante del LaTeX, vámonos a la tercera parte de esta estructura, digamos, ¿no? Que es el tipo de documento con el document class, después las librerías, que por el momento la vamos a dejar para que vean cuál es el resultado, y la segunda, la última parte, perdón, la tercera, que es justamente el cuerpo del documento. Y esta inicia con el begin document, end document, ¿no? Esta idea de begin y end en LaTeX se denominan entornos, ¿no? Son entornos. Este es el entorno document. Y dentro de este entorno, cada vez que se abre un entorno, se lo tiene que cesar, ¿no? Si yo hago un begin document, tengo que cesarlo con el end document, ¿no? Begin document, end document. Cualquier entorno que se abra siempre se tiene que cerrar, o si no es posiblemente existe un error y no se compile, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Hago el document class article, hago el begin document en document. Todo lo que ponga al dentro de este entorno es lo que formalmente va a salir al momento de que se genere el documento LaTeX. ¿Ya? Entonces acá lo único que podría hacer es, hola, es mi primer documento en LaTeX, digamos, ¿no? Simplemente eso. Eh, ya tengo como que las dos partes esenciales y las librerías que las vamos a ver en un momento más. Ahora, es bien importante que antes de compilar esto, antes de compilar y de que corra esto, guardemos el documento, ¿no? Y me voy a ir al simbolito del disquete para guardarlo. Y una recomendación bastante genérica para guardar es que cada vez que hagan un documento en LaTeX, eh, procuren siempre, procuren siempre guardar el documento en una carpeta, ¿ya? Procuren guardarlo en una carpeta o crear una nueva carpeta para ese documento, ¿no? Entonces yo me voy a ir, por ejemplo, al GitHub de la materia y me voy a hacer ahí una carpetita exclusivamente para los documentos LaTeX, digamos, ¿no? Aquí voy a poner LaTeX. En esta carpeta voy a ir guardando el documento. Es importante esto porque el LaTeX genera un montón de documentos auxiliares para hacer la salida final, que normalmente es un PDF, ¿no? Entonces, en esta carpetita LaTeX, digamos, voy a guardar el documento. Mi documento se va a llamar básicamente, ¿no? LaTeX 1, digamos, ¿no? Como nuestra primera aproximación a esto. Eh, Como simplemente, bueno, lo voy a guardar. Si notan, se ha guardado con el nombre LaTeX 1.tech. La extensión de los documentos que tienen el lenguaje de LaTeX se guardan con la extensión .tech, ¿no? .tech. Y por ejemplo, una vez que ya está guardado, puedo hacer la compilación. Entonces, es la mejor forma de hacer esta compilación en el TextMaker es que esta opción esté en el Quick Build, ¿no? Que haga una construcción rápida. Hay otras opciones, como ven acá, si quisieran generar el documento en PS, digamos, o quisieran generar el DBI o en otro tipo de estructuras. Acá está, por ejemplo, el RSweep, que es el que permite hacer el uso, el mix, digamos, de R más el LaTeX, ¿no? En nuestro caso es suficiente que esté en el Kit Build, que hace una especie de compilación del text al LaTeX y del LaTeX al PDF, ¿no? Entonces está bien que se quede ahí. Y después le digo acá la salida, digamos, ¿no? Quiero verlo en PDF, en PS o en DBI, que son otro tipo de estructuras también para compartir algunos archivos. El PDF es más que suficiente, ya está. Entonces compilo, me voy a este simbolito de play o de triángulo que está acá al lado del Quick Build. Lo compilo y va a demorar casi nada porque es bastante sencillo el documento. Y si ven acá al costado ya se ha generado el documento con eso, ¿no? Hola, este es mi primer documento en LaTeX, ¿no? Un LaTeX.
Y con esto sabemos que está funcionando el LaTeX, ¿no? Debería tener esta salida. Esta es la primera forma más sencilla de saber que la instalación ha estado relativamente bien y no tenemos ningún problema, ¿no? Si no puede generar este documento, entonces posiblemente no se haya instalado tal vez el MikTeX, solamente hayan instalado el TeXmaker, o tenga algunos conflictos para encontrar en la computadora el motor de LaTeX, digamos, que normalmente son las dos causas más comunes para este tipo de problemas. Entonces, esa es básicamente una estructura inicial y bastante básica del LaTeX. Tal vez aquí ya podemos ir incorporando algunas cosas, por ejemplo, ¿no? Yo voy a poner, por ejemplo, algunas palabras acá. Eh, este es mi primer documento en LaTeX en el año 2020, digamos, ¿no? Voy a poner en el año 2020. Van a ver que aquí he escrito ya un símbolo un poco más extraño para el LaTeX en el sentido de que estoy utilizando una letra que es solamente del español, la ñ. Entonces la voy a compilar y veremos qué es lo que sucede con el LaTeX, ¿no? Si ven en el documento, ¿no? Lo voy a poner un poco más grande para que puedan verlo ahí. Eh, Ahí, ¿no? Este es mi primer documento en LaTeX en el AO, dice, ¿no? Entonces, no está reconociendo la ñ, ¿no? Y esa es una de las características principales, si quieren, para necesitar alguna librería para que habilite ciertas funcionalidades para ir incorporando, digamos, librerías que nos ayuden con este tipo de problemas. Ya, entonces, uno de los primeros problemas justamente es el trabajar con el lenguaje con el que vayamos a utilizar. Si van a hacer un documento en inglés, no van a tener este problema para nada, pero dado que estamos trabajando con un documento en español, entonces es importante ir definiendo esta estructura, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a abrir algún documento anterior que tenga para que vayan viendo alguna de las diferencias de esto, ¿no? Este es, por ejemplo, un documento de una propuesta que normalmente hago, pero, por ejemplo, a veces se utiliza varias librerías para que el trabajo en LaTeX funcione, ¿no? Entonces, a veces es mejor tener un template de LaTeX para empezar a trabajar con ¿no? Y ir viendo algunas cosas, digamos, ¿no? Entonces, voy a copiarme de acá algunas librerías importantes para ir mostrándoles cómo funciona esto y para que vean cómo funciona el LaTeX inicialmente, digamos, ¿no? Ya, entonces hay tres principales librerías importantes para empezar con el LaTeX, ¿no? Y estas tres librerías son estas, ¿no? Está la librería Babel, esta primera, la librería Babel, que es la que me permite definir el lenguaje con el que el documento va a trabajar, ¿no? Eh, y esto está principalmente orientado a cambiar los nombres de algunos títulos de algunos títulos, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero introducir un resumen en mi artículo, por ejemplo, en vez de que aparezca abstract, si es que pongo la opción Babel y le digo que mi documento esté en español, en vez de abstract pues, va a aparecer, por ejemplo, resumen, ¿no? Esa es una de las funcionalidades de este Babel, ¿no? Es una de las primeras librerías importantes, es esta librería Babel, donde yo le defino el idioma con el que voy a trabajar. Una segunda librería importante es esta librería que se denomina o que se llama Inputenc, ¿no? Que hace relación a input encoding, ¿no? Esta es muy importante porque esta librería me va a permitir reconocer los acentos y las ñes para el español. Y normalmente una vez que ustedes pongan Inputenc, entre corchetes se pone la opción UTF-8, que es el encoding que se va a utilizar para la codificación del documento, básicamente, ¿no? Y esta última, que casi no es tan importante como las dos anteriores, pero es a veces funcional, el Fontenc, es útil para la silabación de las palabras, ¿no? Es útil para la silabación de las palabras, para que el LaTeX, dado que tiene una estructura propia, para que no corte algunas palabras en sílabas que no corresponden, digamos, ¿no? Entonces, estas son tres librerías básicas, ¿no? Añadiendo estas tres librerías puedo hacer coser el documento nuevamente y van a ver que
ya ha mejorado un poco la salida, ya reconoce la ñ, digamos, ¿no? Este es mi primer documento en LaTeX en el año 2020, ¿no? Entonces ya está reconociendo la ñ. Entonces, avanzaremos con estas tres primeras librerías que son bastante sencillas y bastante útiles para esto. Y veremos cómo ir avanzando, digamos, ¿no? Entonces, como comandos especiales para el LaTeX, voy a, nuevamente en LaTeX, el porcentaje es para hacer comentarios. Antes del Begin Document, puedo poner algunas características básicas de mi documento. Por ejemplo, puedo introducir el título del documento, ¿no? Con el comando title, ¿no? Ahí pongo en el documento y voy a poner clase de LaTeX, digamos, ¿no? Después del title puedo ponerle autor, ¿no? Puedo ponerle con el comando autor, ¿no? Y pongo el autor y, digamos, pongo Álvaro Chirino. También puedo poner la fecha, ¿no? Date. Y acá puedo ponerle, decirle, quiero que utilices la fecha de hoy día, ¿no? Con esta comando today. O si no, puedo yo modificar esto y decirle, bueno, quiero que pongas abril 2020, digamos, ¿no? Haciendo referencia a la fecha en la que nos encontramos. Una vez que he escrito esto, que es normalmente el encabezado básico de un artículo, lo compilo nuevamente y van a ver que, bueno, no hay ningún cambio en mi hoja de LaTeX, van a ver que no hay ningún cambio porque solamente he definido como que las características de título, autor y fecha del documento, pero no le he dicho al LaTeX que ponga esto en mi documento, ¿no? Entonces, para que ponga esto en el documento, basta con, después del Begin Document, poner el comando make title, y ya está, digamos, ¿no? Con esto, si lo vuelvo a compilar, van a ver que ya me aparece el título del documento, el autor y el título, el autor y la fecha, ¿no? Y el párrafo que habíamos escrito allá abajo. Ya me aparece como una salida esto. Incluso, por ejemplo, yo podría empezar a utilizar otros comandos útiles para el LaTeX. Y uno de esos, por ejemplo, es el footnote, ¿no? Acá después de poner Álvaro Chirino, puedo poner el comando footnote, y se abre entre llaves, y entre llaves puedo poner comentarios, mandar a, y ahí, digamos, lo puedo dejar, punto, por decir, ¿no? El footnote es bastante interesante porque lo que crea es pies de notas, ¿no? Van a ver que acá en el documento de LaTeX ya se ha creado, se ha puesto un asterisco al final de Álvaro Chirino y ese asterisco está en el pie de notas, ¿no? Comentarios, mandar a, punto, ¿no? Entonces el footnote es bastante útil porque me va poniendo los pie de notas, digamos, ¿no? La diferencia del LaTeX con otro tipo de editores de texto como el Word, por ejemplo, es que en el Word el que escribe tiene que estar pensando demasiado en el contenido y en la apariencia del documento, en el contenido y en la apariencia, ¿no? A veces se gasta demasiado tiempo en darle forma al documento Word, ¿no? Y ese tiempo podría haber sido invertido mejor pensando en el contenido que va a tener el documento en sí mismo, ¿no? Y la política o la lógica del LaTeX dice que, bueno, hay que pensar menos en la forma del documento y pensar más en el contenido. De la forma se encarga LaTeX y del contenido se encarga el investigador que está escribiendo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros no hemos definido nada respecto a las salidas, títulos, algo, y el LaTeX se está encargando de eso, ¿no? Y si notan, la salida ya le está dando una estructura de un artículo, por ejemplo, ¿no? Ahí. Hay otros entornos bastante útiles, por ejemplo, un siguiente entorno después de poner el título debería ser el resumen, por ejemplo, ¿no? Entonces puedo poner Begin Abstract en Abstract, ¿no? Este entorno lo que va a permitir es introducir un resumen dentro de este documento. Yo puedo ir poniendo cualquier palabra, digamos, hay un párrafos en el LaTeX. Lo compilo y esto automáticamente el LaTeX va a pensar y va a decir, bueno, hay un resumen que se está introduciendo, ¿no? Hay un resumen que se está introduciendo y ahí, si notan la salida, está el título, el autor, la fecha y el resumen aquí abajo, ¿no? Ahora, si notan algo interesante de esto es que después, debajo del resumen, se ha introducido, si bien es cierto que yo en el LaTeX he puesto en cada una de las filas, escrito así cualquier cosa, en el LaTeX ha asumido que todo estaba en una sola línea, ¿no? Y eso es algo importante porque el LaTeX piensa que mientras no separemos nosotros con un espacio, como este espacio, todo va
todo va a pertenecer al mismo párrafo, ¿no? Con este espacio va a decir, ah, bueno, hay otro párrafo y lo va a cortar recién, ¿no? Recién lo ha cortado, pensando que hay otro párrafo. Mientras no ponga el espacio, va a pensar que todo pertenece al mismo párrafo. Si quisiera que se distinga más, existe un espacio entre el párrafo, basta con poner estas dos barras inclinadas y esto va a crear automáticamente un espacio en el párrafo, ¿no? Aparte de este espacio que habíamos creado, ¿no? Entonces aquí se ha creado un espacio entre los párrafos, por ejemplo, ¿no? Entonces el espacio por sí solo me genera un nuevo párrafo. O también podría juntarlos y decir que acá termina este primer párrafo con este símbolo de las dos barras. La compilo y van a ver que igual va a separar, digamos, ¿no? Pero si quiero separar y además que hay un espacio, le pongo las dos barras y le pongo el espacio como tal, ¿no? Entonces, un resumen es útil siempre en un artículo porque nos da una idea de lo que se va a encontrar en ese documento, así que podría ser útil eventualmente. Después, características básicas del LaTeX es que para darle una estructura a mi documento, utilizo los comandos section, ¿no? Section de sección, y puedo poner acá, digamos, ¿no? Esta va a ser la sección de la introducción. La sección de la introducción con su respectivo acento. La siguiente sección, por ejemplo, va a estar relacionada a la motivación, digamos, ¿no? Una motivación breve de lo que yo voy a encontrar. Después yo puedo introducir algunas cosas más. Por ejemplo, acá le puedo decir, bueno, dentro de la introducción yo voy a poner una subsección, un subtítulo, digamos, ¿no? Una subsección. Y esta va a ser como los objetivos generales, digamos, ¿no? Objetivos generales. Y puedo tener otra subsección que sean objetivos secundarios. Y dentro de los objetivos generales, por ejemplo, podría decir, ¿no? Este documento es introductorio a LaTeX, digamos, ¿no? Y en los objetivos secundarios puedo empezar a poner, ¿no? Los objetivos secundarios son, y puedo ir listando ahí los objetivos secundarios, digamos, ¿no? Antes de compilar todo esto, podría introducir otro entorno, que es el entorno Itemize, que esto me va a permitir generar ítems para mostrar las diferentes salidas, ¿no? Puedo poner, este es el objetivo 1, cualquier cosa, ítem, objetivo 2, cualquier cosa, ítem, objetivo 3 y cualquier cosa, digamos, ¿no? Este ítem, esta barra, digamos, ¿no? De esta barra invertida, este backslash, me permite introducir nuevos ítems, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya con ese cambio puedo compilar nuevamente el documento y van a ver que todos esos cambios que habíamos introducido ya están, digamos, ¿no? Curso LaTeX, autor, nombre, el resumen, introducción, objetivos generales, objetivos específicos y los ítems. Y motivación y todo lo demás, digamos, ¿no? Eso es en cuanto al LaTeX y su estructura básica, digamos, de títulos, de ítems. Ahora, si queremos ítems numerados, por ejemplo, yo podría acá decir igual, ¿no? Begin enumerate es el entorno que me va a permitir generar ítems ordenados, por ejemplo, ¿no? Acá puedo poner cualquier cosa, pongo otro ítem, pongo cualquier cosa, otro ítem, pongo cualquier cosa, y lo compilo nuevamente. Y van a ver que la salida de esto ahora son ítems numerados, ¿no? 1, 2, 3. Yo podría poner un entorno dentro de otro entorno. Y por ejemplo, después de este primer ítem, yo puedo poner otro entorno, digamos, ¿no? Como este sería mi otro entorno, que le puedo dar un espacio para que se vea un poco mejor, digamos, ¿no? Estoy poniendo de este primer ítem un subítems ahí adentro que está enumerado. Podría ser en un enumerate o un itemize, está lo mismo, dependiendo de la utilidad que ustedes tengan. Y en la salida van a ver que ya está diferenciando, digamos. El primer ítem era 1
y el subítem después debajo del uno lo está también enumerando, pero ya con letras, digamos, A, B, C, ¿no? Si quisiéramos tener más control sobre, no quiero que aparezca un uno, quiero que aparezcan números romanos o quiero que aparezca otro tipo de configuración de orden, se puede hacer, pero no es tan recomendable, digamos, no es porque ya es meterse más en la forma de la salida de LaTeX y es pensar más en la forma que en el contenido, que no es justamente la idea de LaTeX, ¿no? Entonces, esta es una forma bastante básica de comenzar esto de LaTeX. Y tal vez acá podemos introducir otra de las características o ventajas de LaTeX, que es la forma de hacer ecuaciones, ¿no? Entonces puedo poner acá eh, ecuaciones en LaTeX, digamos, ¿no? Entonces, las ecuaciones en LaTeX son bastante interesantes, en el sentido de que tiene bastantes funcionalidades básicas, ¿no? Yo puedo poner acá en esta línea, ¿no? En esta línea se muestra una sumatoria, digamos, ¿no? Puedo introducir ecuaciones dentro de un párrafo con el símbolo de 2 pesos, ¿no? Un peso a cada lado. Y acá yo puedo poner un símbolo matemático, el símbolo matemático de la sumatoria, que es sum, digamos, ¿no? Entonces con esto va a aparecer una sumatoria en i, por decir, igual a 1, ¿no? Básicamente eso. Puedo compilarlo. Y van a ver que ya se ha movido y me está apareciendo dentro del párrafo esto, ¿no? En esta línea se muestra una sumatoria i igual a 1, por decir, ¿no? Eh, Ahí, para esto, para ir mejorando el tema del manejo de las ecuaciones, es básicamente práctica, ¿no? Entonces, en base a la medida que ustedes vayan necesitando alguna función, pueden ir buscando. Ahora, una de las ventajas del TextMaker es que justamente acá en sus menús, si ven, hay un menú que dice Math, y tiene algunas funciones básicas, por ejemplo, ¿no? Si uno quiere meter un array, que vendría a ser como una especie de matriz, digamos, si se quiere meter un subíndice, un superíndice, si quiere meter una fracción, si quiere meter, digamos, aquí una raíz cuadrada, digamos, utiliza esto, u otras funciones que están acá, digamos, ¿no? Funciones matemáticas, el coseno, tangente, si quiere poner más estilos matemáticos o acentos o espacios, hay algunas opciones ahí, digamos, ¿no? Pero lo mejor es un poco practicar en base a lo que necesiten y empezar escribiendo, digamos, ¿no? Una de las grandes ventajas de LaTeX es que hay un entorno muy bueno que es el Beijing Equation, ¿no? Aquí Equation, si quieren, ¿no? Equation. Dentro de este entorno puedo poner una función matemática y esa función automáticamente se va a numerar, ¿no? Automáticamente se va a numerar, ¿no? Entonces yo puedo poner, por ejemplo, acá, puedo poner una fracción, digamos, fracción de 1 dividido entre x es igual, no sé, a y más 13, por decir, ¿no? He puesto una fracción y he puesto una igualdad, lo compilo. Y si notan en las salidas que ya me está mostrando el LaTeX, está saliendo la ecuación que acabo de poner, una fracción de 1 sobre x igual a y más 13. Y algo interesante acá es que ya se está numerando, ¿no? Si es que vemos el documento un poquito más grande, van a ver que esta ecuación se está numerando acá ya, ¿no? Esta es la primera ecuación que estoy poniendo y aparece la ecuación 1, por ejemplo, ¿no? Ecuación 1. Y una característica muy potente del LaTeX en este caso es las referencias cruzadas. Dentro de este entorno que acabo de poner frac1x, yo le puedo poner una etiqueta, ¿no? La etiqueta en el LaTeX se le pone con label. Y le pongo una etiqueta con una palabra clave, digamos. Mi palabra clave va a ser EQ1, ¿no? De ecuación 1. Y esta ventaja de poner esta etiqueta me va a permitir referenciar esta ecuación en cualquier parte del documento, ¿no? Yo puedo poner acá, por ejemplo, en la ecuación, digamos, y acá puedo referenciar a esa etiqueta que acabo de poner. ¿Cómo se vincula ese label con el comando ref? ¿No? Pongo con el comando ref, pongo la palabra clave, entonces le estoy diciendo en la ecuación que va a estar dentro de esta ecuación que habíamos creado, puedo poner se describe, ¿no? Se describe punto, 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 digamos, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, si es que esto yo lo hago correr una vez, van a ver que la salida de LaTeX ya empieza un poco a referenciarse, ¿no? Si ven, dice ecuaciones en LaTeX, dice en la ecuación, signo de interrogación, se describe, dice, ¿no?
Si bien es cierto, ha salido estos signos de interrogación, esto es porque cuando utilizamos referencias cruzadas es necesario compilar dos veces. Voy a compilar por segunda vez. Compilo y ya está, digamos, ¿no? Si ven en el documento dice, en la ecuación uno se describe, ya me está referenciando a la ecuación que está acá, ¿no? A la ecuación uno. En la ecuación uno se describe, y eso es muy útil porque ya me está haciendo la referencia cruzada, por ejemplo, de esto. La referencia cruzada se puede utilizar para ecuaciones, tablas, gráficos, secciones, y tienen la misma lógica. Pongo un label, pongo una etiqueta dentro del entorno que voy a querer referenciar más adelante. Este label es clave ahí. Ahí pongo el label más la palabra clave. Y cuando quiera referenciar a esta ecuación, utilizo el comando ref con la palabra clave de la ecuación para hacer esta referencia, ¿no? Entonces, estas dos siempre tienen que acompañarse, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo podría poner acá otra... yo podría, por ejemplo, crear otra ecuación más arriba, digamos. Voy a mover esta ecuación aquí arriba. Y la voy a cambiar, digamos, ¿no? 15 más no, z, digamos, ¿no? Algún cambio. Esta va a ser, le voy a cambiar la palabra clave porque no debería tener dos entornos con las mismas palabras clave, digamos, ¿no? Dos labels con la misma palabra clave. Esta va a ser ec2, por decir, ¿no? Entonces, con eso yo compilo. Y van a ver que ya está acá, digamos. Compilo una vez, compilo dos veces para que la numeración esté correcta. Y si vemos en la salida del LaTeX, tenemos la primera ecuación con la z, que está 1. Y nuestra segunda ecuación que está aquí abajo, que ya está enumerada con 2. Y en nuestra ecuación dice, ¿no? En la ecuación 2 se describe, ¿no? Haciendo referencia a esta ecuación de acá, ¿no? Entonces ya está referenciada, por ejemplo, ¿no? Y esta es una de las virtudes del LaTeX que hacen muy bueno el trabajo con referencias cruzadas. Que en otro tipo de documentos como el Word es casi imposible hacer este tipo de trabajo, ¿no? Finalmente, otra de las cosas muy potentes de LaTeX es que, por ejemplo, yo después de poner el título y después de poner el abstract, podría decirle al Lere, quiero una nueva hoja, ¿no? Puedo ponerle new page para decirle, a partir de esto, hazlo en una nueva hoja. Y en una nueva hoja le puedo decir que ponga una tabla de contenidos, table of contents, una tabla de contenidos. Una vez que termine la tabla de contenidos, quiero que te saltes de hoja, le digo, en una nueva página recién empiezas a hacer todo lo que está aquí abajo, ¿no? Entonces, si hago compilar esto una vez, van a ver que en mi estructura de mi documento, ¿no? En la estructura de mi documento, me voy a ir aquí arriba, ya separado, ¿no? El resumen está en la primera hoja junto con el título, y hay una segunda hoja donde le ha puesto el nombre de índice, ¿no? Para hacer una tabla de contenido, cuando introduzco la tabla de contenido, tengo que compilar al menos 3 veces, si es que hay demasiadas estructuras, tablas y figuras, digamos. Con 2 veces, si notan, ya he compilado por segunda vez, ya se ha creado el índice automáticamente, donde está la introducción, objetivos generales, motivación y me muestra la hoja a la cual pertenece esto, ¿no? Entonces, en la segunda compilación ya se ha creado el índice. Esto es porque necesita empezar a utilizar algunos archivos auxiliares donde esté guardándose esto, ¿no? Ahora, una cosa importante de esto es que, por ejemplo, si yo me voy a la carpeta donde he guardado todo esto, me voy a los documentos, me voy al GitHub de la materia. En LaTeX van a ver que acá, por ejemplo, se han creado muchos archivos auxiliares. Y está el archivo tex donde yo he empezado a escribir todo el código, que es básicamente la fuente, digamos, del funcionamiento del LaTeX con todo lo que vayamos desarrollando. Y también ya está el PDF de salida, que es el que nos mostraba, por ejemplo, ¿no? Entonces puedo abrir el PDF y ya se está generando el archivo PDF para compartir o para mandar ya en base a lo que ustedes vayan desarrollando, digamos, ¿no? Entonces ahí está el archivo PDF con su estructura ya correspondiente, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes ventajas de esto de LaTeX. Por ejemplo, ya me está sacando el archivo PDF y yo lo podría compartir fácilmente, ¿no? Y después, a ver, ya para ir terminando esta primera sesión de LaTeX, que creo que tienen algo de la estructura básica, es que nosotros podemos introducir tablas y gráficos, ¿ya? Podemos introducir tablas y gráficos.
Tal vez manualmente no es la mejor opción porque meter una tabla manualmente en el látex es un poco, en el látex un poco complicado. A veces es mejor generar no sé, el R, por ejemplo, tiene su opción para generar tablas en código látex, por ejemplo. Podríamos copiar ese código y meterlo acá, por ejemplo, ¿no? O tradicionalmente a veces nosotros hacemos tablas en Excel, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a abrir un documento de Excel donde normalmente uno haría una tabla. Y van a ver que hay bastantes herramientas en línea que me permiten trabajar fácilmente con las tablas, ¿ya? Entonces, es muy tedioso a veces, generar tablas manualmente en el LaTeX, pero es relativamente fácil. Voy a abrirme una nueva pestaña acá en esto. Es más fácil tener nuestras tablas a veces en Excel o en el R y después esos recién migrarlas al LaTeX, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo puedo tener una tabla bastante sencilla, digamos. Voy a poner nombre, edad, digamos, ¿no? Entonces puedo tener Juan, María, Marcos, Julia, y poner algunas edades, digamos, ¿no? Una tabla cualquiera de esas, ¿no? Por ejemplo, me interesaría esta tabla migrarla al LaTeX, por ejemplo, ¿no? Entonces, Control C. Hay una página web bastante buena para hacer este tipo de cosas. Y si ustedes ponen Table Generator LaTeX, hay maneras de convertir tablas en línea, ¿no? Table Generator, LaTeX Table Generator. Entonces, si entro acá, van a ver que hay opciones para, si me voy acá, File, le pongo pegar tabla, Paste Table Data. Acá pego la tabla que acabo de crear, lo cargo, van a ver que acá es una herramienta bastante sencilla de usar, ¿no? Ya se ha creado. Podría decirle que quiero que todo haya cuadrículas en todo lado. Quiero que la primera esté en negritas. Quiero generar esto. Y acá abajo se está generando el código LaTeX de esta tabla de aquí arriba, ¿no? Entonces puedo decirle, bueno, quiero que lo copies. Y me voy a mi documento LaTeX y lo pego. Y está, digamos, ¿no? Ya he creado y copiado esa tabla acá. Esto lo compilo. Y esta tablita ya va a aparecer dentro de mi documento LaTeX, por ejemplo, ¿no? Ahora, manejar tablas es un trabajo adicional porque, bueno, hay dos entornos que crean una tabla. El Begin Table y el tabular, digamos, ¿no? El tabular ahí que está ahí. El Begin Table es el que le da un poco de formato. Si es que yo quisiera introducir un título, por ejemplo, con la opción Caption, le puedo poner cuadro o simplemente puedo poner edades por persona, digamos, ¿no? Al ponerle ese caption, lo que va a hacer es hacer que mi tabla ya tenga un título, ¿no? Cuadro 1, edades por persona. Si notan, en la tabla está orientada hacia la izquierda. Eso se soluciona antes del tabular poniéndole la opción centering, y con eso le estoy diciendo que quiero que centre la tabla. Entonces, si vamos a nuestra tabla, ya le está centrando, por ejemplo, ¿no? Ahora, el LaTeX elige dónde poner la tabla. Nosotros no tenemos demasiado control sobre eso. Si notan, nosotros hemos puesto casi al final del documento y la tabla le está mandando a la otra hoja al medio, ¿no? Entonces, a la medida que nosotros vayamos añadiendo más cosas, el LaTeX la va a ir poniendo en el mejor lugar. En el mejor de los casos lo va a poner donde hemos puesto en el código. Pero si quisiéramos forzar al LaTeX para que lo ponga donde está acá, entonces en la opción entre corchetes se pone el símbolo de admiración invertido, y es como decirme, hazme caso, ponlo acá, de here, ¿no? La H, o al menos ponlo en esta hoja arriba, o al menos ponlo en esta hoja abajo, ¿no? HTB, digamos, ¿no? Compilo esto y van a ver que ya no ha cambiado nada, pero eventualmente, si es que tuviera que elegir el LaTeX, va a preferir mantenerlo en esa hoja, dentro de esta estructura, digamos, ¿no? Acá igual puedo poner lo que les decía de las referencias cruzadas con el comando label. Y puedo poner, esta es la tabla 1, label tab 1, ¿no? Entonces puedo poner acá hasta acá arriba, podría irme y decir en introducción, ¿no?
en la tabla, o en el cuadro mejor, ¿no? En el cuadro, y acá empiezo a referenciar la tabla que acabo de crear. En el cuadro RefTab 1 se presenta un ejemplo de tablas, ¿no? Entonces lo hago correr y si notan aquí arriba lo hago correr una vez más para que funcione la referencia cruzada. Entonces aquí dice, ¿no? En el cuadro 1 se presenta el ejemplo de tablas. Esto si yo lo abro en un PDF, ahí dice, ¿no? Me voy al PDF, dice, en el cuadro 1 se presenta un ejemplo de tablas, ¿no? Y está, digamos, ahí funcionando y está el cuadro 1 referenciado. Entonces, ya terminando esta parte de las tablas, ahí lo mejor es, lejos de crear tablas a mano, digamos, en LaTeX, lo mejor es utilizar algún soporte adicional como estas tablas que se generan en un Excel y después en una página. O si no, directamente generarlas en el R, por ejemplo, que en algún momento podemos igual ver esa forma, digamos, de hacerlo en R y después pegarlo en el LaTeX. Eh, la estructura de la tabla es eso, ¿no? Tiene el entorno table que se abre y se cierra y ese entorno permite meter el título con el caption y la etiqueta con el label. Y la tabla en sí misma está construida en el entorno tabular, ¿no? Tabular que está acá. Dentro de este entorno se genera la tabla como tal, por ejemplo, ¿no? Entonces, algunas cosas interesantes acá es que el comando textbf me permite poner en negritas algo, una palabra. Y el hline, este backslash hline me permite generar las líneas de la tabla, digamos, ¿no? Si yo quisiera, por ejemplo, un doble lineado después del nombre, bastaría con ponerle acá la opción hline. Lo compilo y van a ver que si me voy a la tablita y la veo más de cerca, ya existen dos líneas acá, dos líneas después de la primera fila, ¿no? Entonces, incluso le podría decir, bueno, tal vez quiero tres líneas ahí, digamos, ¿no? Entonces, después del nombre le puedo poner otro hline y le va a meter tres líneas el LaTeX al momento de compilar esto, ¿no? Entonces, si ven, ya tengo ahí mis tres líneas, una, dos, tres, ¿no? Entonces, puedo ir teniendo más control, digamos, ¿no? Si quisiera que, por ejemplo, Marcos esté más negrita, esté en negritas, puedo poner control B, funciona bastante bien en el LaTeX, en el TextMaker, perdón. Pongo control B labial, entonces la va a poner en negritas, va a utilizar el comando. Pero para eso tengo que seleccionar, digamos, selecciono Juan y hago control B y le pone en negritas, lo compilo y Juan y Marcos van a aparecer en negritas, digamos, ¿no? Juan y Marcos van a aparecer en negritas. Si quieren, por ejemplo, que Julia aparezca tipo cursiva, entonces selecciono Julia, e incluso podría irme acá, si notan acá está el B de ponerle en negritas, digamos, bold, y está ahí es la I cursiva, digamos, le pongo el italic, le pongo esto, hago clic y le va a poner, ¿no? Text y T, hace que esa palabra que acabo de poner se ponga en eh, eso, tipo cursiva, digamos, no se incline así. Si yo quiero que todo un párrafo esté así, lo puedo hacer, digamos, ¿no? Hola, este es mi primer año en LaTeX, le pongo control B y todo ese párrafo va a estar en negritas, por ejemplo. Lo compilo y todo el párrafo está en negritas, ¿no? Entonces, el TextMaker tiene estos botones, digamos, que facilitan un poco el trabajo, pero en general funciona de esta manera, digamos, ¿no? Ahora, digamos, ¿no? Ya para ir terminando lo básico de LaTeX, puedo introducir figuras, ¿no? Puedo introducir figuras. Para incluir figuras, el comando es include graphics, que es este. Y aquí me permite decirle una escala, ¿no? Una escala de la figura. La escala yo la defino, hasta me va a decir el 70% del tamaño original, digamos, ¿no? El 50%, 0,5 del tamaño original. Yo puedo ir cambiando la escala de la figura. Y si, no, y si pongo simplemente scale 1 va a ser la escala original de la figura. Y acá lo que yo pongo es el nombre de la figura y la figura tiene que estar guardada necesariamente en la carpeta de trabajo, ¿no? Por ejemplo, yo voy a volver acá a LaTeX, voy a irme a, no sé, voy a poner LaTeX. Bueno, van a aparecer mil cosas, voy a poner imágenes de LaTeX.
Y por ejemplo, bueno, vamos a poner latex tech para que no haya mucha confusión, digamos. Algunas de estas imágenes, digamos, podría jalarlas, por decir esto de acá. Voy a guardar esta imagen, ¿no? Voy a guardar esta imagen que quiero que guardar, o puedo guardar alguna imagen que cree en el ERE también, digamos, ¿no? Es muy importante que cuando tengamos alguna imagen en particular, la guardemos exactamente en la carpeta donde está funcionando el latex, en nuestro archivo .tech, ¿no? Entonces, en mi caso está funcionando en nuestra carpeta 384, latex, acá está el archivo .tech, acá debería guardar la imagen. Es lo más fácil. Puedo guardarlo en otro lugar, pero tendría que darle toda la dirección del lugar. Entonces, mi imagen se va a llamar, digamos, P1. La guardo. Ya está ahí. Entonces vuelvo al latex y le pongo, bueno, quiero que utilices la imagen P1. Si yo lo compilo tal como está, van a ver que aparece un error. Dice, ¿no? No conozco a esta librería, o sea, no conozco este comando, me está diciendo, ¿no? Entonces no ha compilado y no ha sacado nada. Una cosa buena del LaTeX es justamente esta idea de que me avisa si tengo algún error y no va a compilar y me dice dónde está el problema. Dice, en la línea 92 tienes un problema. Me voy a la línea 92 y es justamente la línea que acabo de poner. Esto sucede porque necesitamos una librería para habilitar los gráficos, ¿ya? Entonces voy a irme a mi archivito auxiliar que tengo aquí de propuesta. Y ese archivito original básicamente se llama graphics, ¿no? Y la voy a poner acá en nuestras librerías, en nuestros paquetes. Este paquete, si quieren, este graphics, es el que permite interactuar con los gráficos, ¿no? Permite incluir gráficos. Antes esto era muy difícil hacer en LaTeX, ahora se ha vuelto bastante sencillo. Lo compilo, dado que ya tiene la librería. Y está. No, ya no hay error, digamos, ya no hay error. Salen algunos mensajes de advertencia, digamos, o bueno, de compilado más que otra cosa. Y si me voy bajando en el archivo más abajo, van a ver que la imagen ya está ahí, ¿no? Ya se ha cargado la imagen. Está un poco grande respecto a lo que uno esperaría, entonces tal vez lo que conviene en este caso es bajarle la escala. Quiero que sea 0.7 de su escala original. Y lo único que me está poniendo esto es como pegando la imagen en esa hoja, digamos, ¿no? Dado que es una imagen, yo quisiera ponerle un título. Entonces tengo que encapsular este include graphics dentro de un entorno y el entorno se llama figure. Y dentro del begin figure and figure pongo el include graphics. Puedo decirle nuevamente entre corchetes, quiero que pongas aquí la imagen, ¿no? HTTP. Le digo, bueno, quiero un título. Voy a poner ejemplo de figura, digamos, un ejemplo de figura. Quiero además que haya un label. Este va a ser mi figura 1, mi F1. Y bueno, quiero que eventualmente también centres la figura, ¿no? Centering. Compilo nuevamente. Y ya está, digamos, ¿no? Ha movido la figura un poquito, la ha puesto más abajo de la tabla, pero está ahí y tiene su título, ¿no? Figura 1, ejemplo de figura, ¿no? Y está con todas sus cosas. O está la figura puesta ahí, digamos, ¿no? Entonces, el entorno figure permite tener acceso a ciertos atributos como títulos o referencias. Y el include graphics es el que permite introducir figuras. El include graphics es el que permite introducir figuras. Ya tenemos tablas, gráficos, tenemos algo de los itemize, los enumerates y las ecuaciones. Ahora, una cosa interesante, he puesto un cuadro y he puesto una figura. En esta parte donde he puesto Table of Content, le puedo decir, bueno, aparte de una tabla de contenidos, quisiera que pongas una lista de tablas y además quisiera que pongas una lista de figuras. List of table, list of figures. Compilo una vez, compilo dos veces y van a ver que en esta hoja donde estaba poniendo esto me está identificando los cuadros y las figuras que están presentes, ¿no? Índice de figuras, hay un cuadro que se llama edades por personas. Índice de figuras, hay una figura que se llama ejemplo de figura y está en la página 4.4, ¿no? Si quisiéramos más poder en estas referencias cruzadas, hay otro paquete que es muy interesante, que es este hyperref. Y lo voy a poner dentro de los paquetes, hyperref.
Esta librería es bien interesante, la voy a compilar para que vean qué es lo que hace con esto. La voy a compilar dos veces y tal vez una tercera vez para que todo esté en orden. La voy a ver esto en PDF para que vean qué es lo que qué es lo que va a suceder. Ahí está mi documento. Y algo que ha hecho esa librería HyperRef es que está referenciando, ¿no? Si notan en el documento PDF, aparecen las secciones encuadradas en rojo, ¿no? Entonces, si yo hago un clic a las edades por persona, al cuadro, me va a llevar al cuadro, ¿no? Si yo hago un enlace, digamos, quiero ver la motivación, hago un clic ahí, me va a llevar a la motivación que está ahí, ¿no? Lo mismo con las ecuaciones, digamos, dice en la ecuación 2 hago un clic a las ecuaciones, me va a llevar a la ecuación 2. Lo mismo con bueno, con todo lo que hemos creado, con las figuras, con los cuadros, ¿no? Me va a empezar a referenciar el documento. Eso lo ha hecho este último paquete que hemos puesto, que es el HyperRef, ¿no? Si quisiera jugar con un poco, ya para terminar esta sesión, si quisiera jugar un poco con el margen que tiene las hojas, ¿no? Si notan, tiene un margen demasiado ancho. Hay otro paquete que me permite tener más control sobre eso, por ejemplo, ¿no? Y el paquete se llama así Geometry, ¿no? Geometry, y lo voy a pegar acá arriba para que tengan eso. Y le estoy diciendo que tanto arriba, no, a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo, exista una pulgada de margen, digamos, ¿no? Esto va a hacer que un poco se vuelva más ancho el documento. Y van a ver que ya está más encuadrado, ¿no? Ya tiene un poco más de o sea, el margen o los márgenes distintos ahí que hay se han vuelto más cortos, ¿no? Al menos de una pulgada a todo lado. Dado que los márgenes por defecto del LaTeX son bastante estrechos, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene dudas, preguntas respecto a lo que hemos ido viendo hasta acá. Porque creo que hemos cubierto las características más básicas del LaTeX. Y en base a esto, nuevamente, ¿no? La idea sería que ustedes vayan probando algunas cosas más. Y en las siguientes sesiones que tengamos, porque vale la pena tener una sesión más de LaTeX para ver algunas cosas y tal vez ver cómo trabaja con el R, por ejemplo. Ahí sería muy útil. Entonces, no sé si alguien tiene dudas, preguntas o curiosidades respecto a esta primera parte, ¿no? ¿Alguien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Tal vez. Bueno, alguien ha preguntado en el chat. Vamos a ver qué dice en el chat. Ah, ya, bueno, lo de las imágenes, alguien se la ha perdido. De todas maneras, está grabado, así que lo voy a subir al YouTube y van a tener toda la sesión también para repasarla allí. Igual lo voy a subir el archivo TEC al GitHub para que tengan alguna curiosidad, si tienen alguna curiosidad ahí. También les he mandado, si no me equivoco, les voy a poner la plantilla del trabajo final en el GitHub de la materia, ¿no? Así que van a tener eso de apoyo. No sé si tienen dudas, preguntas. ¿Todo en orden? ¿Nadie? Ya, súper. Ahora, entonces nos veríamos en el lunes a la misma hora, si les parece, está bien, creo de 7 a 8. Y si les parece, veríamos una segunda sesión de LaTeX, ¿no? Lo que yo quisiera es que vayan practicando en base a lo que hemos ido viendo y tal vez con algunos otros herramientas que pudieran tener. Yo les voy a tratar de compartir algunos PDFs donde se muestra algunas otras funciones de LaTeX. Hemos visto lo básico para hacer funcionar a LaTeX, que son tablas, gráficos, el uso de la paquetería que tiene ahí, digamos, ¿no? Pero, nuevamente, el LaTeX es muy amplio. Si tienen tablas largas, hay un trabajo que hacer. Si quieren introducir, por decir, no sé, varias figuras en un mismo gráfico, digamos, no sé, varias imágenes en una misma figura, digamos, ¿no? Entonces igual hay un trabajo ahí que hacer. Si quieren hacer presentaciones, entonces los entornos un poco se modifican, ¿no? Entonces el LaTeX es realmente una herramienta bastante amplia, pero con lo que hemos visto tal vez es un buen inicio para que ustedes vayan practicando, ¿no? Entonces, si nadie más tiene dudas, preguntas,
Tal vez algo de sus bases de datos, de su proyecto o del LaTeX. Nadie. Ya. Em, entonces, sí, Enrique, tal vez. No, dicen, pues yo pregunta que decía la pasada clase que si en caso no encontramos una base de datos exacta, si le dábamos más o menos el tema, podría usted facilitarnos. Sí, sí, yo les voy a poder pasar la base de datos. Entonces,